inmediatamente de la siguiente sesión, que nos va a llevar a mejorar algo más o a precisar algo más el concepto y el cálculo de, el perfil de riesgo de un cliente o de un tipo de crédito, ¿no? Hasta ahora yo les he comentado en una manera muy agregada, ¿no? Estadísticas de créditos o estadísticas de carteras, sin haber identificado, sin haber entrado a identificar la calificación del cliente. Y hemos hablado de un perfil típico, en la sesión anterior, por ejemplo, y hemos hablado de un estrés de ese perfil, para ver si las variables que mantenían al perfil de un cliente o de un tipo de crédito cambian en el tiempo y cómo impacta ese cambio. Ahora vamos a entrar a un análisis mucho más detallado y preciso de la calificación del riesgo del cliente y de su riesgo, en una metodología que es mucho más útil o mucho más precisa, que se llama, por sus siglas en inglés, el RORA, que no es otra cosa que la expresión o la cuantificación del riesgo de crédito en función de los activos que están en riesgo, ¿de acuerdo? Esa es digamos, la interpretación de este concepto llamado RORA. Vamos a definirlo. Tienen en la bibliografía del aula virtual bastantes separatas o literaturas para conocer mucho más a fondo este concepto, que no es novedoso, ya se viene calculando en algunas entidades en el Perú y es fácil de implementar si se tiene, nuevamente insisto, una buena base de datos. Como dice la transparencia, es una medida de la rentabilidad de riesgo. En otras palabras, muchas veces, como mencioné desde el principio, las decisiones de corregir una mala calidad de los activos, una mala calidad de los créditos o un deterioro de la recuperación de los créditos es buscando aumentar los créditos. De esa manera el ratio famoso de morosidad, como se calcula todavía, lamentablemente de una manera equivocada, es decir, no desde el punto de vista financiero, de morosidad por cartera vencida, lo vamos a superar ahora para definir una estrategia que nos permita conseguir rentabilidad controlando el riesgo de esa posible rentabilidad. Como les he mostrado, la rentabilidad, el ingreso, el flujo de ingresos esperado por un crédito tiene muchas variables, está afectado por mucha cantidad de variables, tanto externas como internas. A eso le hemos llamado las posibles vulnerabilidades que deterioran la estructura. Ahora vamos a hablar cómo puede una estructura de un crédito o de un cliente, en función de su calidad, en función de, por ejemplo, de sus variables del scoring, ¿de acuerdo? En función de el perfil de comportamiento de pagos del cliente, que es su estructura propia, ¿no? Cómo puede afectar la búsqueda de rentabilidad, el incremento del riesgo. Como dice también la literatura y la lámina, esta metodología incorpora resultados financieros y los parámetros de riesgos del crédito. En otras palabras, aquí vamos a juntar cuál es el impacto en resultados financieros de los parámetros de riesgos del crédito o de el perfil de riesgos del cliente o de su comportamiento de pagos. Vamos a unir ambos, digamos, componentes, ¿no? Vamos a emplear indicadores de la PRED o la probabilidad de incumplimiento, como ya lo hemos tratado de calcular antes, y además vamos a incorporar indicadores que ponderan el riesgo. Aquí viene la metodología, o aquí viene la importancia de la metodología de la calificación interna. ¿Ok? Vamos a ponderar el riesgo ya no en función de los días de atraso, como se hace actualmente. Ya no vamos a calificar los riesgos de créditos por los atrasos, normal, CPP, deficiente, dudoso, pérdida. Vamos a ponderar ese riesgo en función de sus indicadores de comportamiento de pagos, porque vamos a anticiparnos al atraso, al incumplimiento. Vamos a tratar, como dije antes, en las matrices de transición, que el crédito se deteriore mucho, que la cartera se siga deteriorando para poder tomar medidas correctivas lo antes posible. De tal manera, eso nos va a llevar a determinar, a calcular un precio, o como dice la literatura de esta metodología, el pricing del crédito,
en función de sus riesgos. Es decir, ponerle precio, que no es otra cosa que determinar la tasa de interés activa del crédito. Pero no una tasa de interés en función de los costos que ello implica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los conceptos y las metodologías que les expliqué para gestionar el riesgo de un crédito de un potencial cliente del área de microfinanzas, ¿no? Normalmente la tasa de interés de ese potencial crédito o en función de su riesgo es elevada, normalmente. ¿Por qué? Porque ese proceso de gestión del crédito y de su riesgo es muy costoso operativamente, ¿no? Requiere mucho esfuerzo de evaluación, mucho esfuerzo de calificación, mucho esfuerzo de información, de visitas a los clientes, porque la mayoría de esos tipos de créditos microfinancieros están en el campo, se desarrollan o se ejecutan en zonas rurales muy alejadas. Entonces hay mucho costo operativo, además del costo del fondeo para otorgar el crédito y además del costo de recuperación de esos créditos. Entonces todos esos componentes financieros incrementan la tasa de interés o el precio del crédito. Y normalmente se dice que por eso es que las tasas de interés de estos créditos de micro y pequeña empresa son muy altas, porque tienen mucho costo. Pero en la práctica no se dice y no se cuantifica, por ahora no, pero esta metodología lo permite, determinar esa tasa de interés no en función de los costos operativos, sino en función del riesgo de recuperación. O mejor dicho, en función de cuáles son las variables que afectan el comportamiento de ese crédito, del pago de ese crédito, que determinan un atraso, para evitar el atraso. ¿De acuerdo? En otras palabras, con esta metodología lo que estamos tratando de hacer es anticiparnos a que el crédito se atrase, se deteriore, y a fijar un precio o una tasa de interés en función de ese riesgo. Y eso nos va a permitir no solamente calcular de una forma mucho más técnica, más sofisticada, el riesgo de crédito, sino además nos va a permitir definir estrategias diferenciadas de créditos. Es decir, vamos a poder establecer un tipo de crédito, una política de crédito en función del riesgo de recuperación de ese crédito, en función de sus variables de riesgo, en función de cómo está calificado ese riesgo, en función de sus variables de comportamiento o en función del scoring, de las variables que hemos definido en la tabla de puntajes. ¿De acuerdo? Entonces es posible, como repito, que encontremos diferentes clientes, diferentes tipos de créditos con diferentes tasas de interés activas. Unas más altas, unas más bajas, o unas medianas. Esa diferenciación es la que nos va a permitir establecer una estrategia mucho más sofisticada para colocar los créditos. O sea, los créditos que tengan menor calificación de riesgo, mayor ponderación del riesgo, mayor probabilidad de incumplimiento o mayor pérdida esperada, les voy a subir la tasa de interés activa. Pero a los créditos que tengan esas características en los niveles más bajos, les voy a bajar la tasa de interés activa. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo diferenciar, como se dice en la terminología financiera, segmentar no solamente los clientes, sino los tipos de créditos y definir una estrategia de colocación. Eso es lo que verdaderamente se llama y concluye todo el concepto de la gestión del riesgo de crédito. Poder segmentar o diferenciar un tipo de crédito, una tasa de interés, una tasa activa, un precio del crédito en función de sus características de riesgos y no de manera generalizada y no de manera estandarizada o de manera formalizada, sino, repito, diferenciada. Y eso es lo que nos hace competir en la práctica, sobre todo en los créditos de microfinanzas. Porque en los créditos de grandes empresas, de corporaciones o de conglomerados empresariales o de holding, como se llama hoy en día, es muy difícil segmentar. Hay muy buena información, son muy buenos clientes, son pagadores cumplidores, pero en los créditos de menor calificación, como llamados los créditos de mediana, pequeña y microempresa, es muy fácil segmentar, es más fácil segmentar. Porque no solamente hay algunos que son buenos pagadores y que están incorporados en la masa de los malos pagadores, que no los podemos identificar o
extraer para ver cómo se comportan, sino porque la metodología, como es muy costosa en cuanto a la operación del crédito, nos impide entrar en ese tipo de análisis. Aquí tenemos una metodología que requiere, de todas maneras, no solamente un costo, sino en este caso una inversión en base de datos y una inversión en el análisis de esa base de datos, que es el famoso data mining, para poder ser diferenciadores y poder competir con las diferentes otras entidades financieras si tenemos una metodología tan precisa y tan eficaz desde el punto de vista de riesgo como esta del roaring de créditos, ¿no? Y de esa manera no solamente estamos mejorando nuestra estrategia y, digamos así, especializando la función de la gestión de riesgo de crédito, sino además determinando cuál es el tamaño o la cantidad de recursos de capital, ¿no?, que se requiere para cubrir determinado tipo de riesgos de crédito. Entonces vamos a ver en la plantilla Excel que vamos a trabajar como ejercicio en el aula virtual, cómo se llega a determinar ese tamaño de recursos propios en función del riesgo de crédito. Y eso me permite tener, además de todo lo que les he comentado, una asignación mucho más eficiente de los recursos propios. ¿De acuerdo? O sea, vamos a asignar de manera precisa el capital, el patrimonio de la entidad financiera a un crédito cuyo nivel de riesgo esté bien supervisado, bien controlado, bien calculado, bien cuantificado y que sea el menor. Y por supuesto, aquellos créditos que tienen mucho riesgo o que su riesgo se deteriora permanentemente en el tiempo, como lo dicen las matrices de transición, o les vamos a aumentar la tasa de interés activa, vamos a, digamos así, a poner un precio mucho más elevado para que cubra, o le vamos a aumentar el aporte de recursos en función del potencial, en función de cuánto dinero nos puede generar ese crédito con un riesgo cuantificado hacia adelante. Entonces vamos a anticiparnos a hacer una eficiente gestión de la entidad financiera que nos mantenga la estructura del edificio o del balance que hemos analizado al principio del curso de manera estable. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, pasamos al ejercicio del cálculo del RORAC. Lo que voy a hacer, como dice aquí la lámina, lo voy a explicar más específicamente en el aula virtual. Vamos a utilizar dos hojas de Excel, una con un ejercicio, con un caso que yo he desarrollado que me va a permitir explicar paso a paso detalladamente los componentes de la hoja de cálculo del RORAC, ¿no? Vamos a utilizar los componentes de calificación de riesgo, de ponderación de riesgo, de asignación de recursos propios, en función de las variables o de los parámetros que nos ha introducido Basilea III en el sistema financiero de supervisión. Yo les voy a explicar cuáles son esas variables, que están también explicados en alguna forma en la literatura que acompaña al aula virtual, que espero pueda ser utilizada para como lectura previa a este tema, a esta sesión, para poderla discutir en el aula virtual. Y finalmente, les voy a entregar una hoja similar a la que voy a explicar en clase, paso a paso, para calcular todos estos componentes, una hoja en blanco, que les va a exigir a ustedes hacer los cálculos propios y que vamos a utilizar como resolución de este quinto y último ejercicio. Creo que es un material, como está en hojas Excel, con sus fórmulas que yo voy a ir abriendo paulatinamente, les va a poder servir para ser aplicado en sus labores profesionales. Como todo el material de los ejercicios o de las hojas en Excel que se están entregando en el aula virtual. O sea, al final de este curso lo que yo pretendo es, digamos, entregar mi experiencia y mis conocimientos y las herramientas que he trabajado para que ustedes puedan jugar con ellas, ¿no?, hacer sus simulaciones o sus cambios en los componentes con las fórmulas que les voy a dejar abiertas para que puedan utilizar las herramientas en sus prácticas, en su experiencia laboral. Por supuesto, los resultados de esas simulaciones o de los trabajos que ustedes hagan desde el punto de vista laboral los podemos seguir comentando durante el foro del curso. Y eso constituye, ya para terminar el curso y, digamos, introducirlos en una
visión o un conocimiento de lo que se llama el modelo interno de una entidad financiera para riesgos de crédito, que es parte de un curso que puede ser también tomado dentro de la Universidad Continental para poder llegar a determinar las características propias de un modelo interno que tiene sus componentes que he mencionado en este curso mucho más detallados y específicos. Que en la práctica, como dice la transparencia, los modelos internos lo que hacen es modificar, que lo he repetido también a lo largo del curso, es modificar el concepto de días de atraso por el concepto de calificaciones internas, que son una mejor alternativa, una herramienta más eficiente que se sustenta en evaluaciones del comportamiento del crédito o del deterioro posible del crédito, que es utilizando todas las herramientas que les he mencionado en este curso. De tal manera que así podemos llegar a tener, por ejemplo, ya no un sistema de calificación por días de atraso como el vigente, ¿no? El de calificaciones de normal, de CPP, deficiente, dudoso y pérdida, sino un sistema de calificación como el que se muestra en esta plantilla. Por ejemplo, para la empresa Credinca, el sistema de calificación que se sustenta, repito, en todas estas herramientas, sobre todo en el scoring, determinó que una calificación se puede denominar de esa manera, Credinca más 3, ¿no? Es decir, yo voy a calificar a mis clientes, a mis créditos, a mis tipos de créditos, a mis carteras, o por zona geográfica inclusive, como se quiera montar el atributo del modelo interno, de una manera propia. Aquí estamos utilizando una denominación propia de la institución, inclusive con el nombre de la institución, Credinca, más 3. Ese más 3, como lo he mencionado, está señalando que tiene una mejor ponderación. El scoring, por ejemplo, que está detrás de esta calificación interna de Credinca, está, digamos, asignándole una mejor ponderación, una ponderación de más 3. Es un cliente más que bueno, digamos así. Habrá un cliente más 2, más 1, o habrá un cliente de otro tipo de calificación, ¿no? Al final, como digo aquí, ya lo mencioné antes también, estos modelos permiten ser diferenciadores entre las entidades para hacerlas más competitivas. Y lo que en la práctica, por ejemplo, también incorpora el análisis o la segmentación de los tipos de créditos, es el análisis de la segmentación o el análisis segmentado por comportamientos de clientes, ¿de acuerdo? Aquí tiene, por ejemplo, una simulación de una cartera, de un tipo de crédito, de cartera de tarjetas de crédito por rangos de línea. Y el análisis segmentado, o sea, la ventaja de ese análisis, de ese tipo de análisis segmentado, nos permite diferenciar comportamientos por rangos de líneas. En otras palabras, como aquí se menciona, ustedes van a encontrar con su base de datos, con el análisis segmentado de esa base de datos, que el comportamiento de las tarjetas de crédito con esos 3 rangos de líneas de tarjeta es diferente. ¿De acuerdo? O sea, antes, o lo que estamos acostumbrados es a poner en la base a todos los clientes que tengan tarjetas de crédito, que tengan líneas de tarjetas de crédito, todos igual. A todos les calculamos su PD porque se atrasan por días y todos van a hacer la misma probabilidad de incumplimiento, cosa que es falso en la práctica, porque cada cliente se comporta de manera diferente. Cada tipo de crédito se comporta de manera diferente. Cada zona geográfica también se comporta de manera diferente. Cada actividad económica también se comporta de manera diferente. Entonces no podemos sumar a todos y establecer que el comportamiento del conjunto es el comportamiento de cada uno de sus componentes. Eso es falso. En la práctica así no es. Y en la práctica eso es perjudicial, porque en la práctica estamos, digamos, exponiendo demasiado en una sobreexposición el patrimonio de la institución, cuando lo que se debe hacer es un análisis segmentado en función del comportamiento o del perfil de pagos o de la capacidad de pago propia de cada cliente o de cada tipo de crédito para poder, como hemos mencionado en el caso del cálculo del RORAC, asignar el capital de manera eficiente y no de manera agregada, ¿no? Y ahí tienen, por ejemplo, las conclusiones de este análisis segmentado de este tipo de producto de tarjeta de crédito, ¿no?
Los límites más bajos tienen una mayor utilización de la línea y se asume que están relacionados con ingresos más bajos del cliente. ¿Por qué? Porque los límites más bajos manifiestan, o en el análisis histórico, ese de matrices de transición que les he mostrado por lo menos en 6 meses, manifiestan que se acostumbra el cliente a utilizar el máximo de la línea, siendo pequeña. Y lo utilizan como una capacidad de pago, como un ingreso adicional, como una fuente de ingresos adicionales al ingreso que puedan tener. ¿Ok? Y eso implica un mal comportamiento. O sea, al final, eso implica un deterioro, efectivamente, en el pago del crédito. ¿De acuerdo? Y el nivel esperado de utilización también es una señal o una alerta de probabilidad de retraso. Como les dije cuando analizamos las posibles variables o listas de indicadores de probabilidad de ocurrencia de incumplimiento, espero que alguno lo haya mencionado tal como lo menciona aquí, el nivel esperado de utilización de la línea es una señal, es una alerta de probabilidad de retraso. O sea, si usted en su análisis por estos rangos segmentados, en el histórico, llega a determinar que el cliente que tiene alguno de esos rangos, no mayormente en los rangos intermedios, ni en los rangos bajos ni en los rangos altos de líneas de crédito, mayormente en los rangos intermedios, digamos aquí entre 1.000 a 2.000 soles de línea por tarjeta de crédito, ese cliente, su comportamiento es permanentemente pegado al total, pegado al máximo de la línea. Eso está denotando una probabilidad de retraso. Es decir, otra vez, está utilizando la línea al máximo potencial posible como fuente de ingresos para pagar sus créditos. ¿De acuerdo? Y de esa manera, perdón, las instituciones empiezan a segmentar los indicadores, poniéndole un nombre, como ahora estamos mostrando, otro, diferente al que mostré antes, por zonas geográficas, por ejemplo. Entonces determina que en la zona geográfica A o Z o J, como se le llame en su base de datos, estos comportamientos tienen un calificativo, una calificación de riesgos, que en este caso es Credinca más 1. Si se dan cuenta, no es Credinca más 3. Eso quiere decir que más 1 es menor que 3. Eso quiere decir que en mi sistema de calificación estoy ponderando con mayor riesgo a estos clientes, porque les pongo más 1. No los pongo malos, no los pongo deficientes, no los pongo pérdidas ni dudosos. Les pongo diferente que 3 más 1. Y eso en mi sistema de calificación, repito, está denotando una segmentación y una calificación de menor rango. ¿Por qué? Porque hemos analizado en nuestra base de datos, con esas conclusiones que les he mencionado, que estos clientes tienen una mayor probabilidad de incumplimiento o de retraso. Entonces, ahora llamamos a estos clientes Credinca más 1. Ya tenemos nuestra propia calificación, nuestro propio modelo interno. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata al final? ¿O qué se busca al final con estos modelos internos? Otra vez, parte de un curso que podemos también montar en la Universidad Continental, que está a disposición de los interesados. Es un curso que nos lleva a definir estas políticas o estos, digamos así, criterios o estos procedimientos de gestión de riesgo de crédito. Ojo, estamos hablando de gestión. No estamos hablando, ya desde la mitad del curso les he insistido, no estamos hablando de calcular solamente la probabilidad de incumplimiento o la pérdida esperada. Estamos hablando de gestionarla. ¿De acuerdo? Y esa gestión nos lleva a definir una estrategia, unas políticas, unos procedimientos. Y esas estrategias que se deben dejar escritas en un documento, en un manual de gestión de riesgo de crédito, nos obligan, según la norma y de acuerdo a un procedimiento, digamos, ordenado del proceso del crédito, nos obligan a, por lo menos, definir o precisar con mucha claridad y mucha puntualidad dos componentes o dos conceptos de la estrategia. El apetito al riesgo y la tolerancia al riesgo. El apetito al riesgo de un modelo interno en función de las calificaciones que ya les he comentado de uso propio o del modelo interno propio, no es otra cosa que definir los porcentajes, ¿no? El nivel de riesgo que se va a aceptar o que se va a permitir y que está de acuerdo, que coincide, que es concordante con los objetivos y la generación de negocios.
¿de acuerdo?, de la institución financiera. Aquí se dice que puede ser expresado en términos cuali o cuantitativos. En términos cualitativos, por ejemplo, es a través de una tabla de score. En la tabla de score yo voy a definir un nivel de riesgo, no solamente un puntaje, como les repito, sino un nivel de riesgo que está concordante con el perfil del cliente. Y de la manera cuantitativa voy a definir, por ejemplo, un porcentaje, como les había mencionado cuando hablamos de los indicadores de probabilidad de ocurrencia, 30% de los ingresos o un 28% de loan to value en los créditos hipotecarios. De manera que esos son porcentajes del apetito de riesgo, de cuánto riesgo la política de la institución decide asumir y permitir. Por supuesto que estos niveles, estos porcentajes tienen que ser definidos y precisados con mucha claridad, insisto, en función del perfil de riesgo del cliente, en función del perfil de riesgo del tipo de crédito, y de la zona geográfica y todo lo demás que vengo diciendo, porque cada uno tiene su comportamiento diferente. ¿De acuerdo? Insisto, no podemos englosar o agregar a todos en una misma ánfora para ver cuál es el bueno, cuál es el malo. Como dijimos al inicio cuando hacíamos el cálculo de la probabilidad de ocurrencia. Cada uno tiene un comportamiento diferente. Por tanto, el apetito de riesgo tendrá que ser de manera cuali o cuantitativa definido y precisado en el documento, en el manual de gestión de riesgo, en función de esas diferentes características. Y ese es un porcentaje o un nivel aceptado. Y la tolerancia implica cuánto se puede desviar ese porcentaje o ese apetito por riesgo. ¿Se acuerdan cuando les dije que el riesgo de crédito efectivamente no está en la PD, sino o en un promedio esperado de comportamiento o de ingresos por un crédito, sino en cuanto ese promedio esperado en la práctica se desvía o la desviación del promedio del ingreso, repito, o de la PD esperada? Entonces, la tolerancia es eso, es la medición de cuántas desviaciones o qué tanto se aparta en la práctica, en la ejecución del crédito, la probabilidad de incumplimiento, o el ratio de 30%, o el ratio de loan to value de 28%, cuánto se aparta de ese promedio. ¿Para qué? Para poder tener no solamente una medición de esa desviación, que es al final el riesgo, es lo que está en riesgo, lo que se va a poner en pérdida, es la cantidad de dinero que se va a perder definitivamente, sino poder tomar medidas de reacción para que nos sirva como alerta antes que se desvíe demasiado. Porque con estas definiciones, con estas estrategias, lo que hacemos es una evaluación, una supervisión casi permanente, como yo les he mencionado, por ejemplo, en las matrices, por lo menos 6 meses. Puede ser menos el periodo de análisis, porque hay créditos que se desvían rápidamente de su promedio. Hay zonas geográficas que se desvían rápidamente. ¿Por qué? Porque es la dinámica de la actividad económica o de la zona económica. Hay factores externos que influyen, por ejemplo, en lo que pasó con el niño en varios créditos en el norte del Perú. Ese factor externo casi impredecible, casi imposible de detener, hizo que la tolerancia se abriera o que las desviaciones de los ratios, estos de apetito por riesgo, se incrementaran tremendamente respecto del promedio. Por tanto, esas desviaciones nos sirven como señales de alerta y a la vez nos sirven para tomar una reacción positiva antes que se siga deteriorando. Por ejemplo, lo que hizo la superintendencia frente a a las consecuencias del fenómeno del niño en los créditos de las entidades en el norte fue permitirles por 6 meses una refinanciación sin cambiar la calificación de esos créditos. ¿De acuerdo? Entonces se pudo tomar una medida de reacción autorizada, que debería haber sido propia de la institución en función de su análisis de su cartera, de su modelo interno, para poder evitar que el deterioro continúe o que el deterioro de la magnitud que haya sido, por ejemplo, una desviación, como aquí aparece, por encima, muy por encima de la línea media, ¿no es cierto?, que es el apetito, la línea verde, por ejemplo, que una desviación que estamos supervisando en las primeras semanas, en los primeros meses del año, nos lleve a tener una
dispersión tan grande que el patrimonio se licúe por esa pérdida esperada. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una fórmula, una metodología que se convierte en un análisis estadístico que nos permite no solamente conocer, no solamente tener una alerta antes que, sino además tomar una medida correctiva para impedir que eso traiga la consecuencia de la insolvencia de la institución y por tanto se resquebraje la estructura del balance o la estructura del edificio o la estructura de la institución, de la entidad financiera cuya actividad estamos gestionando, ¿no? Entonces, con esto yo les dejo la introducción a estas metodologías de modelos internos para poderlos ayudar a aclarar conceptos, aunque sean preliminares, pero que son materia de un trabajo, de un curso con mucho más herramientas que es necesario conocer y aplicar para sacarles el mayor provecho. Y con eso terminamos el curso y les agradezco bastante por la atención. Espero que haya sido bastante útil, por lo menos van a tener en el material del aula virtual mucho más información que las que les he mostrado y explicado aquí y espero que les sea útil para que la puedan aplicar efectivamente en sus labores profesionales. Y muchas gracias.